Bueno, muy bien. Vamos a compartir un mensaje y tiene como título Temporada de Transformación. Yo ando en modo palabra rema y la verdad es muy difícil. Todos los días vivo, pienso, hablo en modo palabra rema. Y no se les olvide que la idea es que ustedes la puedan escuchar mínimo ¿cuántas veces? 7, ¿no? 7 veces. Aprovechemos ahí, pueden entrar a, a YouTube, buscan canal Sandro Garzón, escuchan ahí la predicación o en Spotify también pueden buscarla y pueden escucharla ahí de pronto en casa mientras están haciendo tareas, algo y ahí algo se va quedando. Y hablo de esa palabra temporada porque uno de los puntos de la palabra rema, ¿cuál era? Era interpretar las temporadas, ¿cierto? Ese es uno de los puntos. Y qué bueno uno poder tener esa interpretación. Y pienso que en este primer trimestre del año, pues Dios nos está llevando precisamente a poder tener una temporada, pero debe ser una temporada de transformación. Y creo que es lo que el Espíritu Santo ha querido que se mueva precisamente en el ministerio de jóvenes en este tiempo. Y hay un texto de la Biblia que está en Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y voy a leer del versículo 1 al versículo 9 y necesito que ponga mucha atención a la lectura para que tal vez pueda entender mucho mejor el mensaje. Dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás, ¿qué dice ahí? Transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día.
Amén. Bueno, este es un momento en donde el pueblo de Israel por fin podía tener un rey. Y aquí vemos esta conversación entre el profeta Samuel, que es quien va a ungir al próximo rey de Israel, que se llama Saúl. Y el término que utilizó para hablarle a Saúl precisamente fue esa palabra, transformar. Si nosotros hablamos de transformar, tenemos que hablar de metamorfosis, que es lo que uno de pronto, sí, todavía se ve en primaria, todavía se ve metamorfosis, sí, claro, se tiene que ver, ¿cierto? Entonces uno ve ahí la metamorfosis, tanque, la mariposa, todo, sí, eso es metamorfosis. Es más, viene del término metamorfo. Meta quiere decir cambio y morfo, forma. O sea, metaformis significa un cambio de forma, un cambio de ser. ¿Es cambiar la naturaleza o es cambiar el carácter de una persona? Y también en un diccionario metamorfosis encuentra uno la definición: pérdida periódica de la forma externa como preámbulo a un crecimiento posterior. Y si tuviéramos que tomar un ejemplo de eso, podríamos tomar el ejemplo del caracol. Porque lo que pasa con el caracol es que él, para poder crecer, para poder aumentar su tamaño, hay un momento donde él tiene que perder su caparazón y se queda como en esa babosita, como en ese gusanito, para poder hacerse más grande. Y eso significa que siempre que hay un cambio en la vida de uno, es porque Dios nos quiere hacer más grandes. Yo sé que muchas veces la gente frente a los cambios, si me entiende, se resiste mucho. O sea, cada cosa que a nosotros nos hablan de cambiar, ¿cierto? Si en algún momento estamos estudiando y nos dicen, te voy a cambiar de colegio, no, ¿sí me entiende? Y eso es una tragedia que le digan a uno que le van a cambiar de colegio. Nos vamos a cambiar de barrio, ¿cierto? Y cualquier cambio a veces que Dios quiere ejercer en nuestra vida, hay una, como una resistencia. Y escúchame, la resistencia es simplemente porque tú comienzas a tener como una sensación que vas a quedar desprotegido. Asimismo podía quedar el caracol, ¿no? O sea, el caracol, cuando él, ¿qué hace un caracol? Digamos, parte su defensa con otros animales. Esto pasa con el caracol. Esto pasa también con la tortuga. ¿Sí sabía que la tortuga, cuando es muy pequeña, ella también llega un momento donde pierde su primer caparazón para que venga el otro que es bien duro? Y entonces, cuando pierden ese primer caparazón, ellos quedan como indefensos, ¿sí? Y es lo que le pasa a muchas personas. Cuando hay un cambio, ellos se sienten como indefensos. Pero aún así, pues lo bueno o lo admirable del caracol o de la tortuga es que ellos toman ese riesgo, ¿sí me entiende? Ellos dicen, ok, si yo quiero crecer, tengo que pasar también por ese momento de sentirme un poquito vulnerable, porque eso nos va a suceder a todos. Entonces, las temporadas de transformación a veces van a tener ese significado. Significa el tomar un riesgo, significa el que vamos a tener que asumir un nuevo desafío, ¿cierto? Y todo el que quiera tener esa temporada de transformación en su vida es una persona que está motivada en no conformarse con su situación actual. Mire, lo peor en la vida es uno ser conformista. Y hay una diferencia entre ser conformista y otra cosa en ser desagradecido. ¿Ok? Ambas cosas podría uno hablar, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que hay gente que tiene algo y es desagradecido, porque ella dice, ¿yo qué tengo? Yo no tengo nada. ¿Seguro? Sentémonos y te puedo decir que sí, tienes muchas cosas. Pero hay gente que es desagradecida. Y hay otra que entonces se va al otro lado y son conformistas. Entonces son personas que dicen, no, pero yo estoy bien acá. No, pero puedes crecer más. No, pero es mejor estar acá, porque aquí es más seguro. ¿Sí se da cuenta? A la gente le gusta estar donde es más seguro. Pero definitivamente algo que hace Dios es que a Él siempre le gusta es transformar las vidas de las personas. Sí, Él es un transformador de vidas.
A Él le gusta cambiar vidas. Y entonces en esa palabra rema nosotros decíamos que hay que saber interpretar las temporadas. Y entonces uno tiene que tener una buena interpretación de cuándo es que Dios quiere tener una temporada de transformación con mi vida. Hay algo que Él quiere transformar, ¿sí? Las personas entran en esa dimensión. Y en la época de Saúl, pues ¿qué pasaba? En esa época de Saúl, el pueblo de Israel tenía muchos problemas, muchas dificultades. Tenían como un hermanito mayor que eran los filisteos. Era un pueblo de guerra que siempre le encantaba ir y saquear al pueblo de Israel, ¿sí? Los hermanos mayores casi siempre le quitan a los menores lo que, ¿sí? ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí? No se hagan, ¿sí me entiende? Porque eso van y le quitan, ¿sí o no? Al menor, ¿sí? Y diga algo, dice, y diga algo, póngase de sapo y verá, ¿sí o no? Era la misma situación que tenía el pueblo de Israel con los filisteos, ¿cierto? Y por eso como que Dios vio eso y Él sabía que ese era su pueblo. Y Él decía, mira, yo la verdad, yo quiero hacer un cambio en mi pueblo. Yo quiero hacer una transformación porque antes de Saúl el pueblo de Dios no tenía reyes, él tenía jueces. Todos los demás pueblos, ciudades, todo tenían reyes, menos Israel. Y eso los hacía sentirse a ellos todavía más vulnerables. Entonces yo sé que de pronto aquí cada uno de nosotros, pues claro, cada uno tenemos las dificultades, así como Israel las tenía, así como tenía problemas. Yo sé que todos los que estamos aquí de una manera u otra tenemos nuestras propias dificultades, nuestros propios problemas, ¿sí o no? No seremos, o no sé, a veces hay ese pensamiento, ¿cierto? De que nosotros somos los que tenemos las dificultades más grandes. Yo no sé si usted piensa así, pero ¿sabe que la mayoría de personas piensan que a ellos les ha tocado sufrir más que a cualquiera? Tienen ese tipo de pensamientos. Dicen, no, es que a mí sí me ha tocado muy duro, a mi familia le ha tocado muy duro. Nadie sabe cómo nos ha tocado a nosotros y tienen la sensación de que ellos son los más sufridos y no saben que hay gente que sufre más. Entonces todos tienen problemas, hay unos que tienen problemas en su casa, entonces dicen, mire, ¿qué problema en mi casa? Porque en mi casa son peleas, en mi casa son discusiones, en mi casa tengo a mi papá que le es infiel a mi mamá y tengo a mi mamá que eso es a toda hora con cantaletas, ¿sí me entiende? Y entonces eso es una guerra y entonces tengo ahí a mi hermano también que se burla porque soy cristiano, ¿cierto? Y comienza uno a tener problemas. Otros tendrán problemas de pronto o dificultades porque tienen una enfermedad y entonces han luchado y han ido a muchos lugares como para ver si pueden llegar a ser sanos de esa enfermedad y el dolor se hace insoportable. Otros de pronto su lucha es de pronto sus problemas pueden llegar a ser la parte económica. Entonces dicen, bueno, la verdad, dormir no es muy bueno porque siempre es uno pensando mañana si sí vamos a tener para comer, si sí hay para pagar, si sí tengo para salir, si sí tengo para invitar, si sí tengo para compartir con otros. Y comienzan a tener como ese vacío de no saber inclusive qué va a pasar en el futuro con sus vidas. Y otros pues tienen sus luchas también con la soledad, ¿cierto? Y uno ve inclusive que muchos de los que batallan con la soledad siempre ríen por fuera, ¿sí? Porque pasa eso. O sea, es como el caracol, ¿sí se da cuenta? Porque la metamorfosis es algo que pasa en el exterior de los animalitos, es en el exterior, en el interior no. Entonces la gente en el exterior a veces aparenta cosas, ¿sí? Y hacia los demás se hace ver de diferente manera, pero por dentro tal vez siente otra cosa diferente, piensa otra cosa diferente. Sienten muchas cosas, hermano, que indudablemente los hace sentirse precisamente vulnerable. Y entonces a veces como que viene esa pregunta de muchos, ¿no? Y entonces llega y dice, bueno, Señor, me he acercado a una iglesia, te he pedido, he ido a encuentro, soy líder de jóvenes, estoy en una célula, lucho para alejarme del pecado todos los días, pero óyeme, ¿por qué no me respondes? Parece como si
si Dios tardara en responder? Y la respuesta, pues en una noche como estas puede ser: mira, porque tú no has permitido que yo transforme tu vida, porque tiene que haber una transformación. Honestamente, la mayoría de personas que llegan a entregarle de verdad su vida a Dios, sus vidas son transformadas. Y la gente puede notar una diferencia entre un antes y un después. Y dicen: mira, él antes era así en la casa. Él antes tal vez estudiaba de esta manera. Él antes se comportaba de esta manera. Ahora es otra cosa. Y cuando la gente habla de un antes y un después, quiere decir que sí hubo una transformación. Pero si la gente no habla mucho de eso, de tu vida, es que todavía te falta una transformación. Y por eso nosotros tenemos que saber interpretar las temporadas. Esta es una temporada donde Dios quiere hacer. Las palabras que Dios ha venido dando estos viernes nos están hablando de transformación, de hay algo que nosotros tenemos que cambiar. Hay algo que tiene que suceder en nuestras vidas. Y por eso, pues vamos a ver lo que Dios quiere también transformar en este tiempo. Lo primero que quiere transformar Dios en este tiempo es la visión. Ahora que estamos tan encarretados con todo el tema de la visión nuevamente en la iglesia, ¿cierto? Estamos ahí impulsados con nuestras células, con el ganar, con la universidad de la vida, con los reencuentros, ¿sí? Con las convenciones. Este es un año donde nos estamos enfocando nuevamente muchísimo en la visión, ¿sí? Siempre hemos caminado en la visión, siempre nos hemos enfocado, pero tal vez hay algunas cosas, ¿cierto?, que de pronto en algún momento nosotros reconocemos que no estamos tan fuertes. Esta mañana hablaba con el pastor César Castellanos y estábamos hablando ahí de varias cosas, y yo le decía una de esas, porque le voy contando todo lo que hacemos como iglesia, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres, qué estamos haciendo con cada uno, qué está pasando con la iglesia, cuáles son los retos. Le contaba todo en lo que andamos, y yo le decía: pero pastor, también estamos haciendo algo. Estamos mirando muy bien el tema de las células, porque sí vemos que en esa parte estamos un poco débiles. Sí, y hablo un poco, son terribles, no es caótico, pero sí, ahora que hemos venido profundizando, hemos visto que muchas células tal vez no están funcionando como deberían de funcionar. Y eso definitivamente puede frenar el gran crecimiento que puede llegar a tener una iglesia. Y ahora, cuando hablamos de esta parte de la visión, tal vez la vamos a ver desde otro ángulo diferente a la visión que nosotros hacemos como iglesia. Y entonces aquí nosotros vemos cómo Samuel está hablando con Dios, y en ese momento Dios como que le dice: óyeme, vamos a tener que buscar un rey para Israel. Y en medio de buscar ese rey, pues aparece Saúl. Entonces dice ahí, Primera de Samuel capítulo 9, o sea, un capítulo antes. Ahorita le estuvimos leyendo el 10, ahora vamos a leer el capítulo 9. Vamos a leer primero del versículo 1 al 3, y luego voy a saltar hasta el 20 y voy a leer el 20 y el 21. Leamos del 1 al 3. Dice: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Buenos nombres para ponerle a los hijos, ¿no? Ustedes que van a tener hijos, le puede poner a su hija Afía. Mucho gusto, Afía González, ¿cierto? Bueno, dice el versículo 2: su hijo Saúl era el hombre. Bueno, esto tiene que ver así mucho con el pastor de la iglesia. Y su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. ¿Cómo así? No se puede decir mentiras, ojo con eso. Bueno, lo repito porque de pronto no lo entendía. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día,
los burros de Cis se extraviaron. Y él le dijo a Saúl: lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Paso al versículo 20. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Así que cuando nosotros hablamos de las cosas que Dios quiere transformar en un momento de nuestra vida, una es la parte de la visión. La visión, ¿cierto?, es saber para dónde vamos. La visión es saber qué tenemos que hacer. La visión nos habla de futuro, pero la visión también es lo que nos permite vernos, ¿cierto? Toda persona que tiene visión es lo que permite que nos podamos ver. Y cuando nosotros hablamos de cómo se permite uno ver, uno mira en la historia de Saúl cómo se escogió este rey. ¿Y qué era Saúl? ¿Qué era según esto más o menos? ¿Qué era? ¿Qué era él? ¿Qué hacía? Entonces, ¿qué hacía? ¿Alguien sabe qué hacía? ¿No? Bueno, Saúl era un campesino. ¿Sí se da cuenta? Y a pesar, ¿sí me entiende? Porque era algo bien curioso. Era un campesino pinta. ¿Sí o no? No, no, es todo, ¿cierto? Es todo, cuando uno lo piensa, uno llega y dice: un campesino pinta, sino que, uy, papacito, las chicas y todo, ¿sí o no? Sí, pero él era un campesino, una persona del campo, ¿sí o no? Y era un campesino que era muy pintoso, pero que tenía un concepto muy pobre de sí mismo. ¿Sí se da cuenta? O sea, está la historia al comienzo. Nos dice quién era el padre de él, se llamaba Cis. Dice que era un hombre, ¿cierto?, que tenía como su buen terreno, su buena finca. Habla de que ellos eran de la tribu de Benjamín. Y habla también de la pérdida de unos burros, ¿no? Y cómo el padre le dice a Saúl: óyeme, vete con un siervo a buscar los burros. Y bueno, la historia sigue ahí, sino que yo me la salto hasta cuando ya se encuentra Samuel con él, y por eso le dice: óyeme, deje ya de buscar los burros, esos que se habían desaparecido hace 3 días, ya aparecieron. Mire, hay unos planes que Dios tiene con usted y con su familia. Usted y su familia son la esperanza de Israel, el futuro de Israel. Y le habla a ese tipo así de grandotote, porque imagínese, todo el mundo le llegaba hasta los hombros. Hablarle a un gigantote así, ¿sí o no? Y decirle todo eso, y él llega y dice: pero no, es que yo soy el más pequeñito. No, yo no, yo soy de la tribu Benjamín, es la tribu más pequeñita. Y mi familia, no, mi familia también es de las más pequeñas, ¿sí me entiende? Y él se veía de esa manera. Él se veía pequeño. Escúcheme, un hombre grande y él se veía pequeño. Un hombre grande y veía a su familia pequeña. Un hombre grande y veía aún a su tribu pequeña. Y lo digo porque muchas veces hay jóvenes que tienen esa visión de sí mismos, ¿sí se da cuenta? Y es una visión muy pobre, ¿sí? Entonces hay gente que comienza a hacerse preguntas y comienza: óyeme, bueno, y si yo me involucro en esto, ¿qué tal me rechacen? ¿Qué tal se burlen de mí? Dime cuántas cosas y cuántas visiones puede tener Dios para ti. A veces Dios tiene una visión muy grande con nosotros y nos habla. Mire, algo que le puedo decir es que no solamente Dios habla a través de una palabra. No, mira, Dios te puede hablar a través hasta de un impío, de una persona que es atea, ¿sí me entiende? Y la persona atea te puede llegar a decir a ti: óyeme, te voy a decir una de las cosas, yo no voy a esa iglesia que usted va, pero le voy a decir algo: usted es una persona muy talentosa. Y se lo dice un ateo.
Se le dice a una persona que no cree en Dios, pero es una persona que sabe, ¿sí? Y tiene una visión de usted muy grande. A veces la gente, ¿sí? Yo no sé por qué la gente no cree, ¿sí? Las cosas, hermano, que en algún momento la gente ve en uno. O sea, yo tengo recuerdos porque como les he contado toda mi historia académica que fue tan terrible, tan vergonzosa, ¿sí me entiende? Y les he contado todo eso, ¿sí me entiende? Todas esas vergüenzas. Pero escúcheme, siempre que alguien hablaba y los profesores se reunían conmigo me decían: óyeme, Sandro, tú, mira, yo estoy seguro que tú no quieres. Tú eres muy inteligente. Tú eres una persona que cuando te propones algo, tú haces las cosas muy bien. Pero yo todo el tiempo decía: yo no sirvo, yo soy bruto, yo no aprendo, yo no puedo, yo no puedo. Y me pasaba la de Saúl. Porque cuando se es joven, hermano, a veces uno tiene una visión incorrecta de uno mismo, ¿sí se da cuenta? Y por eso uno tiene que interpretar que este es un tiempo, ¿sí? Donde uno tiene que decir: mira, esta tiene que ser una temporada donde Dios tiene que transformar mi visión. Yo no puedo seguir pensando de esta manera, ¿sí me entiende? Porque usted comienza a permitir mil pensamientos, ¿cierto? Y más los jóvenes. Sí, yo creo que las personas más susceptibles en su autoestima, hay que reconocer lo que son los jóvenes, ¿sí? O sea, ustedes tienen una lucha ni la tenaz. A un joven es solamente decirle: yo, créame que soy de buen humor, pero con los que menos hago chanzas es con los jóvenes porque son muy susceptibles. Digamos que hago más chistes con los más grandecitos porque digo: este aguanta, ¿sí me entiende? Pero a un joven me da vaina porque en cualquier momento: no, es que un día lo que me dijo el pastor, no sé qué, y yo desde ese día quedé con una marca, ¿sí me entiende? Y se deprime, ¿sí me entiende? Y si yo le hago un chiste, pues no sé, de cualquier cosa, y la gente pues a veces lo toma profundo, si se da cuenta, y eso le pasa mucho a los jóvenes. A los jóvenes, si otro te dice algo, si otro te hace una burla, si otro te hace un comentario, tú te lo crees. Y a partir de ese momento te sientes muy pobre para dar. Por eso es que hoy en día entre los jóvenes hay tanto egoísmo, hay tanta competencia entre ellos, ¿sí me entiende? Mire, cuando una persona tiene ese tipo de competencia, porque escúcheme, hay una competencia que es sana, ¿sí me entiende? A mí me encanta las competencias, por ejemplo, de metas, de retos. Esas competencias son sanas, ¿sí o no? Que le pongan una meta y uno en una célula: mira, cada uno de nosotros vamos a, cada uno, 5 personas. Es una competencia. Todos vamos a competir por conseguir los 5 jóvenes para la Universidad de la Vida. Es una competencia sana. Pero esa competencia que tienes con otro, por tú verte mejor, por ser más que él, por no sé qué, por ver que si a él le va mal y a ti te va mejor y todo, te voy a decir algo: esa es una competencia que no está bien. Y te voy a decir algo: ese tipo de competencias demuestran simplemente que una persona es insegura, es vulnerable, ¿sí se da cuenta? Y en medio de su parte vulnerable, entonces quiere competir para hacerse más fuerte que el otro. Y por eso es que viven de apariencias, ¿sí ve? Entonces una persona, hermano, que entra en esa dimensión de competencia, pues comienza a aparentar. Difícilmente muestra su lado débil, difícilmente deja que otras personas le puedan colaborar, ¿sí? Y entonces cuando uno ve a Saúl, ¿cierto? Sigamos aquí con Saúl, no nos perdamos de su historia. ¿Y qué puede uno ver en Saúl? No nos dice exactamente la edad de Saúl, pero para ser rey yo creo que ya era grandecito, ¿sí me entiende? Y a pesar de que era grandecito, todavía vivía con su papá y su mamá, porque hay hartos que son grandecitos y todavía viven con el papá y la mamá. Hay hartos, sí. Tiene hermanitos grandecitos que viven con el papá y la mamá. Así era Saúl, ¿sí me entiende? Así era Saúl. Y le voy a decir algo: si uno mira la vida de Saúl, yo digo, mira, la vida de Saúl, yo creo que el sueño de Saúl, la visión que tenía Saúl de pronto como campesino era convertirse en el mejor campesino de la comarca, ¿sí me entiende? Porque dice que el papá era un criadero de burros, ¿sí o no? Y él llegó y dijo: mire, la verdad yo tengo un sueño, y es que mi papá no ha sabido darle potencial a esa vaina, ¿sí me entiende? Pero ahora que vengo yo, mire, yo voy a administrar
eso de los burros, y yo la verdad voy a ser un empresario asnal de Israel. ¿Sí me entiende? Y yo voy a montar una empresa donde voy a exportar asnos, ¿sí me entiende? A diferentes lugares, a Filistea, a Siria, ¿sí me entiende? Es más, yo voy a montar mi compañía y se va a llamar Asnería Limitada S.A. Yo creo que él pensaba en eso, ¿sí me entiende? Y llegó y dijo, ese es mi sueño. La meta más grande es convertir esa empresa así de asnos, de burros. Su sueño era con los burros, pero el futuro que tenía con Dios no era para los burros, ¿sí se da cuenta? Él decía, los sueños son los burros, la provisión de donde prevenía, de los burros. Pero en la mente de Dios no estaba que Saúl estuviera ahí con los burros, sino que fuera rey de Israel. Mira que uno muchas veces tiene ciertos sueños. Uno tiene una visión y date cuenta que a veces Dios te dice, mira, yo te tengo en otro lugar. Yo tengo algo más grande para ti, pero entonces la gente no lo cree. Muchas veces Dios no nos quiere donde nosotros estamos. Y por eso, aunque usted a veces vea el futuro como muy pequeño, usted debe entender que Dios tiene un futuro grande para ti. Escúchame, porque es Dios. Dios es el que tiene que hacerlo. No es una universidad, no es una empresa, no es eso. Escúchame, no es eso. Tú puedes estudiar, hermano, una carrera y eso no te garantiza de que tengas un buen futuro. Y puedes trabajar en una buena empresa, eso no te garantiza que tengas un buen futuro. No te lo garantiza, te lo aseguro. Te lo puedo asegurar. Pero cuando uno permite que Dios transforme la visión de uno, ¿cierto? Y uno tiene que ampliar precisamente esa visión. Entonces usted tiene que decir, no, ¿sabe que sí? Yo tengo que entender que no puedo ser como Saúl. La visión que yo debo tener debe ser más grande que criar burros, hermano. Es que a veces yo creo que los burros están ahí por una enseñanza, ¿sí me entiende? Yo creo que los burros, es que a veces uno está muy rodeado de burros, hermano. No, en serio, los malos amigos a mí me parece que son igual que los burros. Cuando tú tienes, o sea, cuando tienes malas amistades, es un poco de burros que tú tienes alrededor, ¿sí me entiendes? Y con ellos no vas a llegar muy lejos. Así tengas un potencial muy grande. Y por eso Dios como que dice, venga, deje los burros, ¿sí se da cuenta? Deje los burros. Eso ya los encontraron hace unos días, de esos existen hartos. Deje los burros porque la esperanza de Israel está con usted y con su familia. Y es como lo mismo que Dios nos dice a nosotros, ¿sí? Tienes que ser transformado, ¿sí? Cambiado en esa visión que tienes de ti mismo para que tú puedas entender las cosas grandes que Dios va a hacer contigo. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes con usted? ¿Lo cree? Tiene que creerlo. A eso lo trajo Dios, a transformarle precisamente su visión. Lo segundo que quiere transformar hoy a través de este mensaje son los pensamientos. Ese es el primer punto, ¿cierto? El primer punto de la palabra rema nos habla a nosotros de ¿qué? ¿Se acuerda alguien de qué? De unir los pensamientos y la fe. Si se da cuenta, unir. Y mira que aquí nos habla de los pensamientos. Entonces dice Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 22 y 24. Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y lo sentó en la cabecera de la mesa. Y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Así que ese día Samuel comió con Samuel. Hay que ver que Saúl estaba acostumbrado, hermano, a comer con los burros, porque él cuidaba a los burros, trabajaba con los burros, ¿sí me entiende? Y él se sentaba a comer con quienes trabajaban también con los burros. Y era un trabajo de campo y Samuel lo llevó a la casa.
e invitó a gente muy influyente, habla de 30 invitados muy influyentes, y prepararon una supermesa, ¿sí me entienden? Y en la supermesa le dijeron, Saúl, por favor, a la cabecera. Y lo sentaron a la cabecera y le dijeron, hermano, queremos servirte el mejor corte de carne que hay. ¿Sí se da cuenta? Y cuando yo les hablo sobre este ejemplo que está acá de Saúl, es porque muchas veces tenemos que entender eso. ¿Cómo nos cuesta a nosotros, ¿sí me entiende? Poder aceptar los pensamientos de que Dios nos tiene como cabeza y no por cola. ¿Cómo le toca a uno trabajar en eso? Les puedo contar cuando llegué a la iglesia. Al poco tiempo yo ya entré a una célula de manera inmediata y al poco tiempo entré a un equipo de 12. Y cuando estábamos en el equipo de 12, entonces un día dijeron, la otra semana está cumpliendo nuestro líder. Entonces les dije, ay, sí, nos toca felicitarlo. Dijo, felicitarlo no. Tenemos que hacerle una reunión, hay que celebrarle. Entonces le dije, bueno, no hay que celebrarle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hermano, si quiere, yo tengo un amigo que tiene un saloncito allá en una casa de campo y es solo, está desocupado. Eso no tiene sillas ni nada, pero ahí hacemos alguna vaina. Podemos hacer ahí, es como una finquita, hacemos un arroz con pollo para todos, ¿sí me entiende? Y eso ahí, hermano, de serio. Y entonces yo, no, hermano, ¿qué te pasa? No, ¿cómo vas a pensar de esa manera? Así me dijeron, ¿cómo vas a pensar de esa manera? Si queremos es honrar a nuestro líder. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a ir a un restaurante a la 85. Y entonces yo en esa época dije, ¿a esos restaurantes caros que hay allá? Sí, claro. Entonces nosotros, cada uno paga su plato, le invitamos a él y le damos un regalo. Le invitamos el plato a él y tocarle un regalo también. ¿Sí? Y yo tenía ese pensamiento, ¿sí me entiende? Porque, escúcheme, cómo Dios tiene que transformar, escúchame, transformar. Hay que transformar eso, ¿sí me entiende? Porque indudablemente uno se acostumbra, ¿sí? Yo crecí de esa manera. Sí, en mi casa no fue casa de restaurantes. Siempre tengo el recuerdo que mi mamá le decía a mi papá, ay, sáquenos a almorzar afuera, sáquenos a almorzar afuera. Y mi papá, todo montador, llegaba un día y decía, listo, vamos a salir a comer afuera, a almorzar. Y todos, así me entienden, listo, pasen al patio. Y en el patio sacó la mesa. Y eso era salir a comer afuera, ¿sí? Entonces yo crecí con eso, ¿sí me entiende? Y crecí con el pensamiento que todo era caro, ¿sí me entiende? Todo era caro, esos restaurantes caros, ¿sí? Y fuera de eso, el día que fui me dio más piedra cuando era un restaurante francés y eso comenzaron, no, que si quieres comer no sé qué, fruyú a la frigí, no sé si me entiende yo. Entonces llegué al mesero y le dije, venga hermano, acérquese. Le voy a decir algo, hermano, que es harto y barato. Así le dije. Pues así que tal, no sé qué, tal plato, tráigame ese. Y cuando me lo trajeron, 2 rodajitas, no sé qué, unos palitos así, el diseñito y yo, muchos ladrones, pícaros estos, ¿sí me entiende? Pícaros, ¿sí me entiende? Que lo traen a robarlo uno acá. Pero ¿sabes por qué piensa uno así? Por la manera en que uno piensa. Porque uno piensa que esos lugares no son para uno. Y fuera de eso, cuando me pusieron esa mano de cubiertos, yo decía, ¿con cuál come uno? Todo. Uno no sabía ni cuál coger. Eso, mejor dicho, qué vergüenza uno con todo eso. Pero escúcheme, todo está en la manera en que nosotros pensamos. Y yo le voy a decir algo, Dios no nos ha creado a nosotros para vivir una vida mediocre. Y por eso tenemos que entender que esta es una temporada donde Dios quiere permitir en nosotros el transformar nuestros pensamientos. Que usted mismo diga, mira, yo no nací para hacer cola. Yo voy a ser cabeza y voy a ser cabeza en mi casa y voy a ser cabeza en la universidad y voy a ser cabeza en el colegio, ¿sí me entiende? Y voy a ser el mejor, hermano, en las finanzas y quiero ser el mejor no por orgullo, sino porque Dios nos quiere por cabeza, no es por orgullo ya. Entonces no importa ni de qué familia venga uno, sí, porque entonces comienza uno, pero es que yo de dónde vengo.
yo no tuve papá. Yo vengo del barrio más pobre. Yo también vengo del campo como Saúl. Yo entiendo a Saúl. ¿Sí o no? Algunos, mejor dicho, se identificaron inmediatamente con él. Pero te voy a decir algo, tú no puedes pensar eso. Porque la misma palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿qué más dice? ¿Quién contra nosotros? Saúl nunca pensó que él podía ser rey. Escúcheme esa palabra. Nunca pensó que podía ser rey. Tal vez usted nunca piense que puede llegar a ser alguien. Tal vez usted nunca piense tener un buen hogar. Nunca piense tener unos buenos hijos. Nunca piense ser una persona próspera. Nunca piense ser una persona sana. Porque hay mucha gente que nunca piensa en eso. Y hay gente que todo el tiempo piensa de una manera diferente. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que uno tiene que aceptar su realidad. Dicen mucha gente. Y yo te voy a decir algo. No, tú lo que estás aceptando son malos pensamientos. Porque realmente los planes que Dios tiene para ti son planes de rey, no son planes de burro, ¿sí se cuenta? Dios también te puede usar a ti, te puede dar unción. Tú puedes ser una persona usada para predicar la palabra, para llevar a otros jóvenes, para ser una persona de una gran influencia en el lugar donde tú estás establecido. Usted puede ser usado en su célula. Usted puede ser usado en su barrio. Usted puede ser una persona de influencia en la universidad. Usted simplemente puede derrotar toda obra de Satanás, porque simplemente Dios está de nuestro lado. Pero para eso tenemos que permitir, ¿sí?, que venga esa temporada y tú la interpretes y tú digas: mira, yo la verdad tengo que ser transformado en esos pensamientos, porque sí me pasa eso, pienso de esa manera. Lo tercero que quiere transformar son los conceptos. Los conceptos. Volvemos a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 3 y 4. Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van de camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes ¿qué? Los cuales debes ¿qué? Debes aceptar. Escúcheme muy bien. Hay un número que se nombra ahí varias veces. ¿Cuál es? 3. ¿Sabe qué significa esos 3? Significa que toda persona tiene que pasar por un encuentro, que se necesitan tener esos 3 días, ¿sí me entiende? Para uno poder recibir una ayuda. Si usted se da cuenta, simplemente Samuel le dice: mira, ve por tal camino y te vas a encontrar estas 3 personas y te van a entregar estas 3 cosas. Son 3, son 3 y son 3. Todo el tiempo le dice una y otra vez. Y sabes, son precisamente los 3 días de su encuentro. ¿Y por qué habla de esos 3? Porque dice: te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando yo le hablo a usted de los conceptos, el problema que se tiene cuando se es joven es que cuesta muchísimo recibir la ayuda de los demás. Por eso él decía: lo que te vayan a dar, tú lo tienes que recibir. Y si se da cuenta, a veces queremos acercarnos a los jóvenes. A veces nosotros como que queremos decir: ven, sí, queremos ayudarte. Y los jóvenes no. Siempre hay gente que quiere ayudarte. Míralo bien. Hay maestros que quieren ayudarte, pero tú no te dejas ayudar. Hay familia que quiere ayudarte y tú no te dejas ayudar. Muchas veces vienen personas que te invitan a esta iglesia y que quieren acercarse a ti, pero tú no quieres que te ayuden. Y es un problema, porque simplemente, vuelvo y digo, es un concepto. Cuando le hablo de los conceptos, es un concepto falso de la humildad. Porque la gente: no te preocupes, yo estoy bien así. Dale con él, dale con ella, ayuda a ese.
¿Sí? Acompaña a este, a mí no. Acompaña a este, tal cosa, ¿sí me entiende? Y usted mira hacia otro lado. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender que Dios también tiene que transformar ese concepto de esa falsa humildad que nosotros tenemos muchas veces. Mis primeros años como pastor, aún yo tenía una situación económica muy difícil, muy complicada. Y yo me acuerdo que pues bueno, comencé con la iglesia, no mucha gente, todo. Y entonces yo terminaba de predicar y varias gente sabía que uno estaba en la mala. Y entonces yo terminaba de predicar y había gente que se me acercaba y entonces decía: ay, gracias pastor, gracias, y me daba la mano. Entonces yo, ay, no, y cuando le daba la mano yo decía: tiene algo ahí. ¿Y sabe qué era? Plata. Entonces yo le decía: no, oye, ¿qué es eso? No, no, pastor, es una ofrenda para ti. Recibe que es una ofrenda. Y yo, no, 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 señor. Mire, ahí está la chica con el alfolí, entonces ponga esa ofrenda allá. No, gracias. Y yo todo el tiempo rechazaba. Y de vez en cuando la gente hacía eso. Yo me sentía re mal. Yo la verdad hasta me sentía como un limosnero, les soy honestamente, o sea, me soy honesto. Yo me sentía como un limosnero. Yo decía: Dios mío, ¿qué estará viendo la gente? ¿Sí me entiende? Yo hasta todos los días decía: pero yo cómo voy vestido, porque hasta me ven en la mala, ¿sí me entiende? Todo el tiempo. Porque pasaba eso y entonces me daban así, gracias, y la plata, y yo no. Y siempre lo rechazaba. Y entonces yo me acuerdo que ya llevaba un tiempo como pastor y seguía con esas presiones ahí como financieras y con necesidades. Y yo como que le decía un día orando: Señor, pero ¿tú dónde estás? Yo con todas estas necesidades, ¿dónde estás? Y me dice: pues yo he mandado un poco de gente a ayudarlo y usted no recibe. ¿Sí se da cuenta? Porque así es Dios. A veces Él dice: no, yo sí le mando ayuda, pero es que usted no recibe. El problema es suyo, el problema no es mío. Y por eso a veces nosotros también tenemos que ser transformados a eso. Y yo algo que les pido a todos ustedes es: déjense en ayudar. Que esta sea una temporada donde usted de verdad no solamente déjese ayudar, sino pida ayuda. Pida ayuda, ¿sí me entiende? Tranquilo, abra su corazón con alguien. Deje que otra persona lo ayude. Si a usted no le va bien en el colegio, yo le voy a decir algo: pida ayuda, porque hay alguien que le puede ayudar. Y de pronto alguien te quiere ayudar, pero usted no quiere recibir. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque tienes problemas del concepto que tú tienes de ti mismo. Es una falsa humildad. Tú te estás viendo pequeño, entonces ahora no te quieres ver bruto ante esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensará? Que soy bruto, que no aprendo. ¿Sí? Entonces, no, yo mejor no recibo esas clases. Yo, no, pero es que no te voy a cobrar por las clases. No, no importa. No, es que yo no quiero clases. No, yo le voy a meter la ficha y yo lo saco adelante. Te vas a tirar el año. Y mucha gente se ha tirado el año porque no han permitido que alguien los ayude. ¿Sí se da cuenta? Y muchas veces ponen esa cara como de una falsa humildad, pero escúchame, ese concepto es equivocado. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que transforme ese concepto, porque alguien te tiene que ayudar. Nosotros solos nunca vamos a poder llegar lejos. Yo puedo estar aquí parado, pero le voy a decir algo: yo necesito que ustedes me ayuden a mí. Yo tengo muchos sueños con Zipaquirá, con muchas cosas en el mundo que hacer de parte de Dios, pero yo necesito de ustedes. Y si alguno de ustedes me brinda ayuda, yo lo voy a hacer. Soy el pastor, pero yo tengo que dejarme ayudar, porque si no me dejo ayudar no voy a crecer. Me voy a quedar ahí, ¿sí me entiende? Con el mismo caparazón chiquito. Tengo que deshacerme de ese caparazón, ¿sí se da cuenta? Para poder crecer. El caracol no puede crecer con ese caparazón pequeño, necesita botarlo. Tú necesitas botar ese caparazón, ¿sí se da cuenta? Porque a veces es el orgullo que no permite que te puedan ayudar. Y por último, la fuerza. Son estos 4 elementos que tal vez el Señor en esta temporada, en este tiempo, quiere cambiar, quiere transformar. Y dice ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 10, voy a leer el versículo 5 y 6. Cuando llegues a Gibea de Dios,
donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Por eso insisto, usted puede saber si su vida está siendo transformada si usted es una persona diferente. Porque si usted es la misma persona de antes, pero ahora tiene un título que se llama cristiano y lee una Biblia, te voy a decir algo: te falta pasar por una transformación. Hace falta que Dios transforme muchas cosas de ti. Porque honestamente, cuando uno lo conoce a Él, uno cambia todo. Uno cambia su manera de hablar, uno cambia su manera de actuar, uno cambia su manera de arreglar sus problemas. ¿Se da cuenta? Yo decía todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Tal vez, no sé si todos lo saben, pero esto antes era un club y en este club se celebraban fiestas. Y yo aquí entré a fiestas y ¿sabes qué? Yo todos mis conflictos los solucioné a punta de golpes. Todo el tiempo me agarraba con todo el mundo a golpes. Y por eso me vetaron la entrada acá. Yo ya llegué a los 19 años, nunca más me dejaron entrar a este lugar. Y pusieron un aviso acá quedaba la portería y decía: nos reservamos el derecho de admisión de Sandro Garzón. Y te voy a decir algo, yo digo, ¿qué ha pasado a través del tiempo en que le entregué mi vida a Cristo? Que yo digo, todos los problemas que tengo hoy en mi vida, yo nunca más volví a golpear a nadie en mi vida, a nadie. Ni siquiera mis hijos tal vez pueden decir que algún día yo los golpeé para corregirlos, porque no lo hice, nunca lo he hecho. Porque pude entender que Dios transformó mi vida y que yo, aún las diferencias que tenga con ellos o con cualquier persona, yo tengo que arreglarlo de una manera diferente. Hay una manera diferente y es la manera en que Dios nos enseña. Y te das cuenta que eso te lleva de verdad a solucionar problemas. Porque yo todos los golpes que me di aquí en este lugar nunca solucioné nada. Al contrario, siempre agrandé y tenía más problemas, más enemigos, más peleas. Por eso tenemos que pedirle al Señor. Y cuando habla aquí y manda a Saúl, porque le dice: Saúl, ve a ese lugar alto. ¿Sí me entiende? Ve a ese lugar alto. Y cuando tú estés ahí en ese lugar, te voy a decir algo: el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Porque le estaba diciendo: ¿sabes qué? Mira, es que ya no es en tus fuerzas. Tú no vas a ser rey en tus fuerzas. No le tengas miedo a ser rey, porque no es por ti, es porque tú le vas a entregar tu vida al Espíritu Santo. Y toda persona que le entrega su vida al Espíritu Santo, le va a decir algo: todo le sale bien. Todo le sale bien, porque Él te guía, porque Él te anima, porque Él renueva tus fuerzas, porque Él te da dirección, porque Él previene, ¿sí? Porque Él es una atalaya, porque Él está ahí para aconsejarte, para incomodarte cuando haya algo incorrecto. Muchas personas dicen tener una lucha, ¿sí me entiende? Con un pecado, y dicen: mira, yo lucho con un pecado y yo lucho y yo lucho. Pues claro, tienes toda la razón. Es que es tu lucha, es la tuya. Tú estás luchando inclusive con tu voluntad, porque la gente habla de eso, ¿no? La gente dice que una persona sí puede alejarse de algo malo si tiene fuerza de voluntad. Mentiras. La fuerza de voluntad nunca alcanzará. Se necesita la fuerza del Espíritu Santo, porque si no, siempre vas a tener ese sentimiento de derrota. Siempre va a ser así, ¿sí me entiende? Pero si uno está con el Espíritu Santo, si uno le entregó a Cristo su vida, uno llega y dice: mira, Cristo venció a la misma muerte. A la misma muerte la venció. Y yo estoy con Él. Si yo estoy con Él,
yo soy vencedor. ¿Sí se da cuenta? Si yo estoy con Él, yo soy victorioso. Entonces, claro, insisto, todo tiene que cambiar. Mira lo que dice el versículo 9. Termino con esto. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Y lo que les digo, se me hace tan difícil no ver la palabra rema por todo lado. Porque si ustedes se dan cuenta, uno de los puntos de la palabra rema era cuidar. Y una de las cosas que tanto hablé que tenemos que cuidar es el corazón. Y dice precisamente que algo que hizo Dios es que le dio un nuevo corazón. Yo les voy a decir algo. ¿Ustedes creen que de pronto Saúl tenía un corazón corrompido, dañado, todo? Yo no creo. Era una persona del campo, era una persona sana. Pero su corazón también tenía que ser mudado, porque era un corazón temeroso. Sí, era un corazón empobrecido. Era un corazón pequeñito. Y él dijo: tengo que darle un nuevo corazón. Y tal vez lo puedo llevar a que usted inclusive lo pueda identificar un poco más. Y es como la historia de un ratoncito. Y entonces el ratoncito, hermano, todos los días era una lucha para poder comer, ¿sí me entiende? Porque el ratón era en su escondite y todo, y entonces sacaba la cabeza así, tal vaina, y decía: ¿en qué momento viene el gato? Sí. Y entonces él llegaba, hermano, para ir al queso, y eso era toda una película, y salía ese gato y él muerto del miedo, y ¡pum!, otra vez al escondite. Y entonces dice que al ratoncito se le apareció un genio. Y entonces el ratoncito le dice: ay, genio, menos mal apareciste, por favor, conviérteme en un gato. Y el genio le dice: está bien, te voy a convertir en un gato. Y ¡pum! Y el ratón se convirtió en gato. Entonces salió del escondite y dijo: ah, ahora sí que aparezca el otro gato, a ver qué. ¿Sí me entiende? Y ahora voy a comer queso, pero también voy a comer ratón. Y entonces él ya pensó en comer ratones también. Y cuando salió, entonces más adelante se encontró un perro, un bulldog. Y el bulldog detrás de él, ¿sí me entiende? Y él salió, mejor dicho, espantado, llegó al escondite y se encontró al genio y le dijo: venga, genio, hágame un favor, conviértame en un perro, en un bulldog. Entonces el genio: bueno, está bien. Y lo convirtió en un bulldog. Y salió en el bulldog ahí, ¿sí me entiende? Y salió todo. Ahora sí, que se venga. ¿Quién se viene? ¿Sí me entiende? Ahora sí me como el gato, me como el ratón, ¿sí? El que se me pase por delante. Y dice que el bulldog un día se fue por el campo, y por el campo venía un león. Y entonces cuando vio el león, y el león así, ¡ay!, y se le fue y salió corriendo y llegó otra vez donde el genio: venga, le voy a pedir un favor, ¿sí me entiende? Conviértame en un león. Y el genio: bueno, está bien, hermano, lo va a convertir en un león. Lo convirtió en un león. ¿Cuántas cosas más puedo convertir para que no se aburren? Bueno, lo convirtió en un león. Lo convirtió en un león. Lo convirtió en un león, ¿sí me entiende? Y salió él con esa melena, todo, ¿sí me entiende? Todo así, el león. ¿Sí? Y cuando salió, un hombre con una escopeta, y salió corriendo y todo, y llegó y dijo: venga, por favor, conviértame en un hombre. Y se quedó mirando: no, pues. Y lo tocó y se convirtió en un ratón. Entonces dijo: no, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué me convirtió en un ratón? Y me dijo: porque no importa en qué lo convierta, su corazón siempre ha sido de ratón. Es así. ¿Sí te das cuenta? A veces Dios puede hacer cosas grandes con nosotros, pero si el corazón sigue así, si seguimos teniendo corazón de ratón, hermano, y tenemos que pedirle al Señor: no, tenemos que mudar el corazón, y tenemos que entender que ustedes son una generación que están hechos para grandes cosas, hermano. Ustedes no están hechos para fracasar, ni para estar depresivos, ni para sentirse solos, y que por la situación de una casa, y que por los problemas. Pues le digo, problemas había ya también, pero Saúl entendió eso y dijo: no, tengo que asumir, ¿sí me entiende? Tengo que hacer eso. Y por eso Dios lo que hizo fue transformar algunas cosas en él,
para que se pudiera convertir en rey. Amén. Colóquese de pie, por favor, y hacemos una oración. Cierre sus ojos, por favor, y levante sus manos. Me gustaría que en este momento estuviera usted ahí muy concentrado, que no estés hablando con nadie, y que tú ahí con tus ojos cerrados tú puedas levantar tus manos y comiences a hablar con Dios. Y tú puedas decirle: Señor, aquí estoy escuchando tu voz. Aquí estoy escuchando este mensaje. Yo tengo que aprender, Señor, como la palabra rema, a interpretar las temporadas. Y así como tenemos temporadas en las edades o en las circunstancias, hay temporadas en un mundo espiritual de lo que Dios quiere hacer. Y el que aprovecha esa temporada siembra, 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 siembra. Y todo el que siembra va a cosechar, porque es la palabra que Dios nos ha dado. Y si tú sabes interpretar muy bien esta temporada, esta es una temporada, este primer trimestre es una temporada donde Dios nos dice que tenemos que tener temporadas de transformación. Hay cosas que Dios tiene que cambiar, tiene que transformar en nuestras vidas. Hay cosas que Él tiene que hacer como las hizo en la época de Samuel, del profeta, cuando tuvo que escoger a ese rey. Cuando vimos en esta historia cómo Israel estaba pasando por un momento de dificultad. ¿Cuántos de los que están acá están pasando por momentos de dificultad? ¿Cuántos de ustedes tienen un problema? ¿Cuántos de ustedes están pasando por un momento de una lucha interna en su corazón? Todos tenemos diferentes circunstancias, diferentes dificultades. Y muchas veces nos pasa eso, inclusive estando dentro de una iglesia, como que decimos: Señor, ¿por qué tú no respondes? ¿Por qué no pasan cosas en mi vida? Y te voy a decir algo: no pasan porque tú no has permitido que Dios pueda transformar tu vida, porque no has entendido cuando son los tiempos, no los has interpretado. Este es el tiempo en que tú tienes que interpretar este momento en que Dios quiere hacer una transformación. Tal vez lo primero, de tu visión. No sé qué visión tengas de tu vida, pero muchas veces estamos preocupados por los burros. Así estaba Saúl, preocupado por los burros, ¿sabes? Preocupado por cosas que no tienen mucho valor. La verdad, es difícil conocer gente que sea rica, millonaria, criando burros. Pero él tenía la esperanza de que a punta de burros iba a llegar a ser alguien. Y por eso el mismo profeta le decía: no te preocupes por los burros, no te preocupes por lo poco, no te preocupes por lo que no tienes. No te preocupes, porque a veces la visión de Saúl era esa. Mientras que Dios decía: tú eres la esperanza de Israel, él decía: yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy la tribu más pequeña de Israel. Mi familia es la familia menos importante de toda esa tribu. Y él mismo le decía: ¿tú por qué me hablas de esa manera? ¿Tú por qué me dices eso? Él mismo inclusive pensaba que este hombre era como si se estuviera burlando, lo estuviera engañando. Porque lo que tenía precisamente Saúl era una visión muy pobre de sí misma. Y a veces nos pasa eso, ¿sabe? Que tenemos esa visión tan pequeña de nosotros. Y cuando tenemos esa visión, entonces, claro, comenzamos a tener comportamientos egoístas, competencias. Y todo esto lo único que deja ver en nosotros es que nos sentimos inseguros, así como el caracol cuando deja su caparazón, y te sientes vulnerable, y entonces
prefieres más bien no botar el caparazón y comenzar a aparentarle a los demás que externamente tú eres una persona, pero internamente estás viviendo otra cosa muy diferente. Y hoy les puedo decir a cada uno de ustedes que en la mente de Dios no está el que usted esté en medio de burros, sino que usted sea rey, que usted sea cabeza, que no sea cola. Que usted entienda que su futuro no es un futuro pequeño, es un futuro grande. Que tiene que pedirle a Dios que le ayude a transformar su manera de pensar. Saúl tenía un problema, y el problema que tenía era que él pensaba que no podía ser rey. ¿Cuántos de ustedes tienen malos pensamientos de su futuro? ¿Cuántos de ustedes aún piensan que no van a poder ser personas de influencia, personas importantes, que no se van a sentar en lugares de autoridad? Así como lo hizo Samuel, por eso él lo llevó y dijo: mira, eres el más importante en esta mesa. Eres la persona que le hemos dado el mejor alimento. Y tal vez él no lo podía creer, precisamente porque faltaba también que fuera transformado en el concepto que él tenía. Ese concepto de una falsa humildad, ese concepto que muchas veces no nos deja precisamente recibir la ayuda de los demás. Lo que quiere hacer Dios contigo es ayudarte. Lo que quieren hacer las personas que te invitaron a este lugar es ayudarte. Lo que quiere hacer tu líder es ayudarte. Pero muchas veces no nos dejamos ayudar y no recibimos la ayuda. Y a veces como que le decimos: Señor, ayúdame, ayúdame, y no nos damos cuenta que Él está enviando la ayuda, pero nosotros no la estamos recibiendo. Y también tenemos que pedirle al Señor que pueda transformar nuestra fuerza. La misma Biblia nos enseña y dice: nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Y sé que muchos de ustedes han querido con sus propias fuerzas buscar su felicidad, buscar su paz, buscar el amor, buscar la prosperidad, y tal vez no la han encontrado, y tienen ese sentimiento de fracaso con el que viven casi todos los días de su vida. Pero si tú hoy en este lugar le puedes decir: Espíritu Santo, yo te quiero entregar mi vida. Entrégale tu vida al Espíritu Santo. Abre tus manos y dile: Espíritu Santo, ven a mi vida. Te quiero entregar mi vida a ti. Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes, que seas mi fuerza, que seas mi guía. Espíritu Santo, por favor, háblame. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, levántame. Cuando tal vez las fuerzas se me acaben, cuando no tenga el ánimo, dame el ánimo, Espíritu Santo. Y permite que Dios también pueda mudar ese corazón. No puedes permitir tener el corazón de un ratón. Y tú le puedes decir inclusive hoy eso a Dios: Señor, cambia mi corazón de ratón. Yo tengo que dejar de verme como aquel que solamente puede cuidar burros. Yo quiero que me des el corazón de un rey, de un sacerdote. Dame el corazón de un conquistador. Dame el corazón de un soñador. Dame el corazón de un predicador. Dame ese corazón porque lo necesito. Cambia mi corazón, así como tú lo hiciste con Saúl. Cambia mi corazón, Señor, porque yo quiero asumir el lugar. Hoy reconozco, Señor, que tú me estás llamando para cosas grandes, y yo no le voy a tener miedo. Muchos jóvenes a veces los han llamado para asumir algunos cargos, y dicen: no, gracias, yo no quiero, dáselo a él. ¿Sabes por qué? Por tu corazón. Y ya no permitas tener más ese corazón. No permitas que sigas llevando esa vida, una vida que no ha sido transformada. Permite que Dios, así como lo hace con los animales, pueda hacer una metamorfosis en nosotros, que pueda hacer un cambio. Si Él transforma a sus animales,
¿cómo no va a transformar a sus hijos? Aquellos que ama, aquellos que valora, aquellos que trajo aquí. Tú eres una creación de Dios. Y dale gracias a Dios por esta palabra y dile: Señor, voy a saber interpretar estos tiempos. Voy a estar pensando en todas las cosas que nos han enseñado durante todo este tiempo en cuanto a la transformación, porque tengo esa sensibilidad para poder entender lo que quieres hacer en mi vida.